10:27 de la mañana y hoy en nuestro primer capítulo de este seriado de semana corta, de 4 capítulos nada más dedicado a esos deportistas marcados por el escándalo, vamos a hablar del mundo del patinaje sobre hielo. Y Adriana recuerda cómo en 1994 Tonya Harding, después de haber estado envuelta en un escándalo tremendo en el que Nancy Kerrigan resultó lesionada y no pudo competir 2 años antes, en 1992, no logra conquistar sino el 8º lugar, cuando esta Nancy Kerrigan había conquistado el segundo, y después, posteriormente, decidieron despojarla de sus títulos por estar implicada en estas lesiones que sufrió Nancy Kerrigan a manos del esposo de Tonya Harding. Lo que más recuerdo era el llanto de Nancy Kerrigan, porque la habían agredido, le habían golpeado las piernas, la habían sacado de su rutina de entrenamiento, pero se hablaba mucho de Tonya Harding en ese momento como la victimaria, pero resulta que no había sido ella, o bueno, dice ella, no fue, pero por omisión es responsable por saber que su esposo planeaba eso y no hacer nada. Pero vamos a ese episodio. Para hablar de él, saludamos a Eumar Esaa, periodista de France 24, para conocer por qué pasó todo esto con esta mujer, Tonya Harding. Bienvenida, Eumar, es un gusto como siempre conversar contigo. Igualmente para mí, un placer conversar con ustedes. Comencemos por hablar de Tonya Harding, cómo llega a ser una niña prodigio en el mundo del patinaje sobre hielo y cuál fue esa hazaña del triple axe que logra alcanzar. Sí, eso precisamente iba a comenzar comentando. Ella fue la primera mujer estadounidense que logra este triple axel en competición y apenas la segunda mujer en la historia. Antes de eso lo había hecho una japonesa, Midori Ito. Solamente 2 competidoras hasta el momento, y eso lo proyectó de cara a la selección que iba a participar en los Juegos Olímpicos de Lillehammer en 1994. Era la primera edición de los Juegos Olímpicos de invierno que se separaba del año calendario de los Juegos Olímpicos normales, porque recordemos, en el 92 se había competido en Albertville el mismo año de Barcelona, invierno y verano el mismo año, y a partir del 94 se separan. Entonces eso tuvo como, digamos, un foco particular que no habían tenido antes los Juegos de Invierno, que de alguna manera quedaban como a la sombra de los Juegos de verano. El tema es que Tonya aportó al patinaje artístico estadounidense y mundial una condición atlética que no mantenía antes este deporte. Era un deporte, digamos, mucho más plástico, mucho más cercano al ballet, a la danza, a la belleza, y ella empezó a aportar digamos, esa condición atlética extraordinaria que ella tenía: fuerza, agilidad, que una cosa que tenía que ver además mucho con su entorno social, porque mientras que Nancy Kerrigan era una chica privilegiada, que había recibido educación, que venía de una buena familia, ella había sido criada por una madre terrible, que había, pues digamos, no había sido un ejemplo ni una motivación para ella, que la llevó al patinaje, pero que, digamos, en lo personal no fue la persona, digamos, más inspiradora para ella, y ella siempre fue muy fuerte. O sea, digamos, su característica dentro del patinaje era que ella no era la princesita, ella era la atleta. La princesita era Kerrigan. Entonces, digamos, de esa manera se puede, digamos, un poco entender la figura y la trascendencia de Tonya Harding por ese aporte atlético que dio al patinaje artístico. Y sin embargo, viene y se ensombrece en 1994. Vámonos ya a 1994, al incidente entre Nancy Kerrigan, que queda de segunda, por cierto, en los juegos que acabas de dar. Creo que la primera era Oksana Bayul, si mal no recuerdo, y Tonya Harding termina de 8ª. Pero ¿qué pasa en ese año 1994? ¿Por qué el esposo de Tonya decide darle un golpe en las piernas a Nancy Kerrigan? Ellas eran las dos, digamos, más cercanas competidoras por el cupo a Lillehammer. Y Jeff Gillooly, este hombre que
actuaba o se autodesignaba como, o sea, era su esposo, pero además había designado como un cuerpo de seguridad de Tonya Harding con otro amigo de la pareja que pues no era una persona de muchas luces, era digamos una persona muy, muy humilde y muy poco ilustrada. Era un chico de la calle, igual que su esposo, igual que ella en realidad. Los tres eran de un extracto pues digamos muy bajo. En algún momento se llegó a temer que el cupo a Lillehammer, el cupo, recordemos que en Estados Unidos se hace como una especie de trials porque tienen una cantidad enorme de atletas clasificados para los eventos olímpicos, entonces se hace un trial que es una eliminatoria para sacar a los que realmente a los que finalmente van a ir. Las dos podían tener el cupo, pero pues en algún momento Jeff Gillooly se le ocurrió que si Nancy Kerrigan se lesionaba, quedaba como más claro que su esposa, que con quien en ese momento estaba, pues separado, digamos, no en una, exacto, sino estaban como pareja en ese momento, pero se le ocurrió que si Nancy se lesionaba, pues el cupo era de Tonya. En algún momento, pues lo habían conversado, digamos, sin ánimos de planificación, por lo que cuenta Tonya, sino simplemente, ¿qué tal si pasara esto? Y bueno, él y su amigo, supuesto encargado de seguridad de Tonya, decidieron ir, buscar una barra de metal y golpear en la rodilla a Nancy Kerrigan con la intención de lesionarla. A partir de ese momento, toda la clasificación a los Juegos Olímpicos estuvo marcada por los señalamientos en torno a Tonya cuando se descubre que Jeff Gillooly era su esposo, cuando se descubre que esta otra persona que estuvo involucrada en la agresión era además amigo de la pareja, pues ella estuvo en algún momento, o sea, estuvo no solo investigada de manera policial, sino suspendida del deporte mientras duraba esta investigación y bueno, finalmente olímpicos y lamentablemente pues no fue ni la sombra de esa atleta que fue campeona nacional en 1991, alcanzó a llegar a la final, pero allí pues digamos todo el tránsito tan duro que había pasado para poder llegar a esa competencia le pasó factura. No cumplió ninguno de sus rutinas, digamos, de manera correcta. Terminó en octava, que tuvo una gran actuación, como tú lo decís. Apareció esta niña ucraniana, y es Vamos a quitarle el internet a esto o volver a llamar a Eumar porque está diciendo cosas importantes y bueno, se interrumpen por el internet de la patria. Y además nos encantaría que Eumar nos contase cómo se llega a la decisión de despojarla de todos los títulos y esos reconocimientos que en efecto había alcanzado antes de este incidente, que ella siempre ha negado o empezó a haber contradicciones quizás en sus declaraciones e investigaciones policiales. En primera instancia decía que ella no tenía primero ni idea de que esto iba a ocurrir, ni relación con la agresión. Sin embargo, posteriormente fue reconociendo que no, quizás había conversado sobre eso, pero sin la intención de que se materializara. En todo caso, la decisión del comité fue despojarla de todos sus títulos, alegando que había violado el código de ética deportiva y de conductas deportivas que está regulando la Asociación del Patinaje sobre Hielo. Eumar, ¿cómo se da esa decisión y cómo se toma después quizás lo que esto representa para la carrera? Porque se le prohíbe volver a patinar y a competir oficialmente. Sí, y eso precipitó un descalabro dentro de su vida personal. Tonya Harding, luego de que se dictan todas estas sentencias, se convierte en boxeadora profesional. Ha sido, pues digamos, una figura muy polémica. En el
se estrenó una película que fue incluso nominada al Oscar, una película llamada I, Tonya, donde la interpreta Margot Robbie, y es una película que apela mucho, digamos, echa mucho pues de la manera en que es Tonya Harding, como apelando a la cuarta pared, hablando al público para contar de alguna manera su historia. Y pues nada, ella termina excluida de todo el mundo del patinaje artístico, y como te digo, con ese descalabro personal que incluso la llevó a ser boxeadora, pero que pues recientemente ha comenzado un proceso digamos, eh, de dignificación personal, y ha cambiado pues mucho de esos orígenes terribles que tuvo en su oportunidad. Y cuando hablas de orígenes terribles, por supuesto, esa película a la que hace referencia, Yo, Tonya, protagonizada por Margot Robbie, muestra a su madre y esa relación tormentosa que tuvo alrededor de ella. Sí, eso pues yo pienso que la marcó muchísimo, porque pues fue criada en medio de un ambiente de violencia. Y pues está claro que quien se levanta o quien vive lo interpreta como una forma de resolución de conflictos. Creo que eso, pues de alguna manera marcó la vida de ella, porque incluso la vida con su esposo fue de muy tormentosa, o sea, de agresiones personales de uno hacia el otro en muchísimas ocasiones. Incluso intervino la policía, él la golpeaba. Ella estaba inmersa en este mundo del que pues incluso, o en este mundo que incluso llegó a terminar su carrera deportiva, aunque fuera indirectamente y aunque fuera pues a través de una insinuación de la que, según su versión, ella no pretendía que saliera ningún resultado. Que por cierto, ambas, tanto Tonya Harding como Nancy Kerrigan, han pasado a la historia con esta polémica que las envuelve a ambas, y también han estado en el ojo del mundo del entretenimiento y del espectáculo, y ambas han participado en ediciones de este programa de concursos Bailando con las Estrellas, precisamente a propósito de este lamentable episodio en 1994, que marcó las posibilidades de carrera o de competencia de una, y sacó el patinaje y marcó la vida de Tonya Harding. Sí, cuando se interrumpió la conexión hablábamos también de digamos, la tercera en discordia de este evento, que fue la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Fue Oksana Baiul, una adolescente de 16 años que había perdido a su padre y a su madre, y que era criada por su entrenadora y la familia de su entrenadora, que fue la primera medallista olímpica de la historia republicana de Ucrania, porque recordemos, apenas 2 años tenía Ucrania de haberse separado, de haber competido en los Juegos de Barcelona como parte de la Comunidad de Estados Independientes. Todavía no existía un comité olímpico ucraniano, y recientemente supimos de nuevo de Oksana Baiul, porque ella se pronunció en contra del retorno de los atletas rusos y bielorrusos a la escena. Como siempre, Umar, ha sido un gusto conversar contigo y revivir la historia de Tonya Harding en 1994, ese episodio en el que sale atacada Nancy Kerrigan, quien era su principal rival. Queda de segunda con su medallita de plata, y Tonya Harding no está en el cuadro, quedando de octava luego de ese incidente que le hizo que además se le despojara de todos sus títulos. 10:41 minutos, así despedimos ya este primer capítulo del seriado Escándalos Deportivos, deportistas marcados por el escándalo. Y aprovechamos para hacer publicidad y les hablamos de la Leopoldo Aguerrero.